Frustración, algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Muchas veces incluso ligado con la envidia, sea por parte nuestra o por parte de los demás. Cuando nos comparamos con los demás y nos damos cuenta de que no hemos logrado lo que ellos pueden lograr, eso nos frustra. Cuando estamos en un país diferente y no podemos hacer lo que solíamos hacer, o simplemente cuando estamos intentando muy fuertemente lograr algo y no se nos da. Todo eso genera frustración. En febrero de este año 2022 tuve la oportunidad de viajar a Uruguay, donde tuve una gran conversación con mi amigo Leonel Pereira, que también tiene un podcast llamado Mi Lucha. En su podcast participé, él fue el anfitrión, pero tuvimos una conversación increíble sobre estos temas. Aquí les dejo el capítulo de Mi Lucha, donde hablamos él y yo. Si les llega a gustar el podcast, también dejo un enlace en la descripción de su canal. Y espero que disfruten esta gran conversación que tuve con mi amigo Leonel. Aquí Norman para hablarles de enfoques. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este otro capítulo más de Mi Lucha, el podcast que está hecho con mucho cariño, con mucho entusiasmo, con mucha emoción y con mucho crecimiento. Hoy tenemos de nuestro compañero, está Norman. Norman es una persona que, bueno, Norman como tal es ingeniero en computación. Así que en este podcast lo que no trato es de mezclar lo que la persona hace con lo que piensa. Norman hoy por hoy vive en Alemania, donde está haciendo una maestría con el tema que se dedica. Lo traje acá con nosotros porque siento que Norman tiene mucho para contarnos, más allá del tema de la computación, que debe ser extenso por ahí, pero yo siento que Norman es una persona que piensa, analiza su entorno, de que ha viajado, conoce un poco de cultura, conoce varios idiomas, y todo eso lo entrelaza y se cuestiona mucho, tanto su entorno como se cuestiona él en varias charlas que hemos tenido y hemos compaginado bastante. ¿Cómo estás? Ya con esta presentación. Gracias, Leo. Muy bien. Excelente estar aquí. Qué bueno que por fin nos pudimos reunir y grabar estas conversaciones que hemos tenido fuera de cámara. Yo agradecido contigo y vamos a entrar de una vez en varios temas, que sé que tenemos varios que hablar, que conversar. Y ¿qué te parece a ti el tema, por ejemplo, de la escultura? Quisiera saber tu proceso de salir, por ejemplo, de Venezuela, cómo es el tema con la maestría. Háblanos un poco a tu vida, a tu entorno, a tu lucha, que es lo que buscamos acá, entender eso y aprender de la lucha de cada persona. Bueno, yo salí de Venezuela en el 2016. Yo había estudiado ingeniería en computación hasta el año 2013, me gradué. Luego intenté trabajar como ingeniero, pero en Venezuela no pagan lo suficiente como para poder de verdad sobrevivir con un sueldo. Entonces, en vez de eso, decidí montar mi propio gimnasio. Trabajé con mi hermano y montamos los dos gimnasios, vendimos nuestros carros, todo lo que teníamos para poder empezarlo desde cero, armarlo y todo. Y funcionó bien por 2 años, pero luego en el 2016 la economía estaba tan mal ya que la gente cambiaba a entrenar por comer, o sea, no podían ya pagarse ni siquiera a un euro, costaba la mensualidad al cambio y la gente no podía pagar. Entonces en ese momento yo decidí que tenía que hacer algo drástico y pensé, bueno, me voy a Alemania porque sé que en Alemania las universidades son públicas y uno puede trabajar para pagarse en la universidad porque solo tienes que pagar como 500 euros el semestre. Entonces, trabajando te da para poder pagarte eso y pagarte estadía y todo. Entonces, conseguí un posgrado en inglés. Yo por suerte hablo inglés porque mi padre, cuando yo tenía 2 años, nos fuimos a vivir 4 años a Estados Unidos y gracias a eso prácticamente aprendí inglés y español al mismo tiempo. Y luego lo mantuve porque mis padres contrataban a alguien que fuera a hablar conmigo en inglés y cosas así, que eso lo agradezco mucho, porque gracias a eso me pude ir y pude hacer lo que hice por allá. Luego aprendí alemán mientras estaba en la universidad y ahí terminé mi maestría. Trabajo ahora como
experto en software, le llaman en la empresa, pero bueno, soy ingeniero de computación. Es interesante como todo eso, mientras me vas diciendo todo eso, para más que te interrumpa, como que voy anotando las vivencias y el proceso y cómo todo eso se asemeja en mi caso también. No quisiera como llevar todo este tema al tema de Venezuela, sino más de un punto de donde te toca romper retos, donde te toca medirte, donde Claro. te toca para seguir avanzando. Y estando en Alemania me he conseguido con muchas personas de cualquier cantidad de países que han tenido que asumir y pasar por este reto y irse a otro país y ese choque cultural y El no tener nadie cerca, la frustración que te puede dar al principio llegar y saber que eres capaz de hacer muchas cosas pero en el momento no las puedes hacer, sea porque los papeles no te lo permiten en ese país, sea porque no tienes la capacidad económica, no tienes los documentos del país aún que te permitan hacer cosas. Por ejemplo, al llegar a Alemania tú puedes estudiar el idioma pero no puedes trabajar. Si estás en una universidad, o sea, si quedas en una universidad sí puedes trabajar. Entonces, dependiendo de la situación, muchas personas tienen esa frustración también y entonces también lo puedes sentir. Y aparte, mientras está pasando todo esto, me imagino a las personas que son bastante familiares, o sea, no tener a sus amigos cerca, a su familia cerca, estás viviendo mientras estás en un proceso donde todo se mueve y también tú estás pasando por un proceso de vida que justamente a veces te toca en la adolescencia, donde no sabes ni siquiera a dónde ir o estás pasando por crisis de edad. Hay muchas cosas que te llenan como de frustración y darte golpes contra... Yo siento que eso no solamente lo vivimos las personas que emigramos, sino que también la gente lo vive en donde está, en donde se mueve, ¿entiendes? Por lo menos el tema de la frustración o el tema afectivo. Que nosotros lo vemos de otro punto de vista, porque evidentemente todo esto que pasó, bien, pero yo siento que hay un plus en esto y es como el tema de la frustración, con que te chocas al diario, con que te chocas, que es algo que estuve pensando mucho esta semana, el tema de la frustración cuando que tienes en el trabajo, cuando que me estabas comentando de que no la frustración existe porque sabes que puedes llegar más allá y te chocas contra un muro ahí. Todo esto gira en torno a temas como la frustración, como el golpe de ego. Sí, yo creo que la frustración como que tiene dos caras que físicamente se sienten igual, pero el entorno es muy distinto. Está la frustración de que tú sabes que puedes lograr algo, pero no lo has logrado por alguna circunstancia, algún error que has cometido tú, y estás frustrado porque no lo has logrado porque siempre cometes este error, que puede ser cuando estás haciendo un deporte y aún no logras llegar a cierto límite de tiempo o a lograr hacer algún tipo de figura que quieres hacer en el deporte y lo que estás practicando y esa frustración viene. Y la otra frustración es en la que tú sabes que lo puedes hacer, pero hay como una injusticia o hay alguna barrera que simplemente tú no le puedes ver la forma de superar o de cambiar, que puede ser cuando hay un problema político, cuando te acabas de mudar a un nuevo país y no tienes los papeles o los documentos para poder hacer lo que quieres. Están esos dos tipos de frustración y en realidad las dos pueden venir incluso cuando estás cambiándote de país, pero pueden venir en cualquier momento. Y cuando tienes la primera, puedes hasta de alguna forma verlo de un punto de vista que te ayude, ya que la frustración se podría ver entonces como que sabes que tienes la capacidad de hacer más, y eso es emocionante saberlo, saber que, wow, en esto que estoy haciendo yo sé que yo puedo hacer más. Eso no va un poco ligado a la pasión también. No necesariamente, porque tú puedes que estés haciendo algo que no tengas ningún tipo de pasión, lo quieras hacer de todas formas porque lo necesitas para poder seguir en tu camino. Puede ser que tú estés apasionado de algo y tengas que hacer en el camino del medio algo que no sea tan apasionante para poder llegar a esa pasión. Y en eso estás frustrado. Pero igual puede ser emocionante pensar que estoy frustrado porque sé que puedo hacer más. Lo que quiere decir que si le sigo echando, en algún momento lo voy a lograr. ¿Sabes? Sí. Y eso te da esa motivación y lo puedes canalizar de esa forma. Pero cuando es algo que estás frustrado porque sabes que puedes hacer más, pero tienes un bloque que no tienes ni idea de cómo quitarte de enfrente, como algo político, como un problema mayor,
ahí yo creo que lo mejor es cambiar tu entorno y buscar uno en el que sí lo puedas lograr. Que otra vez podría volver un poco a la mano de cuando las personas están migrando, que la decisión siquiera de emigrar es saber que en el sitio donde estás no puedes lograr todo lo que quieres lograr. Y nos pasó a nosotros, muchas cosas, mucho de nuestro conocimiento no lo pudimos aplicar en nada, no pudimos aplicar algo que nos apasionara, y por eso buscamos cambiar nuestro entorno para no tener más esa frustración y poder en otro sitio avanzar en las cosas que Se puede decir que en ese cambio de entorno se produce un tipo de evolución. O sea, digo en el sentido de que capaz en la empresa donde yo estoy llegué hasta un punto donde me frustro porque llegué al más alto nivel donde yo quería llegar en la empresa, y después de ahí no hay más nada, entonces tengo que cambiar capaz de empresa para avanzar un poco más porque hay frustración de no avance, de no evolución. Yo siento que el ser humano tiene eso, Claro. o sea, como que se tiene que mantener en constante. Obvio, está ese ser humano, o ese tipo de mentalidad, o está la otra que tampoco, que es más tranquila, más apaciguada, más donde estoy bien. Conozco muy poca gente que se mantiene así, pero sé que existe y que están contentos donde están. El tema es, desde mi punto de vista, que a la larga te va a generar conflictos contigo mismo porque no hay un tipo de evolución, y como no evolucionas, mueres en el camino. Por eso yo no creo que hayan dos tipos de personas en ese sentido. A lo mejor tienen el pensamiento de creer que están bien donde están, pero algo están haciendo en lo cual sienten que están progresando, y eso los mantiene sanos. Por ejemplo, yo estoy bien como estoy viviendo en esta casa, tengo mi economía bien, no tengo ganas de avanzar en nada, pero me gusta mucho, Pero cada vez levantas más empresas cuando vas al gimnasio. o me gusta mucho coser, y cada vez aprendo a coser mejor. Eso es igual parte de un progreso, así sea un hobby que tienes en tu casa. Entonces las personas siempre necesitan un sentido de pertenencia, sentirse que son útiles o son importantes para alguien o algo. Pertenecer como a un grupo también. Sí, o sea, sentir que de alguna forma tú eres necesario. Cuando sientes que tú eres necesario, eso es lo que le da sentido a la vida. En cualquier punto, en cualquier forma, si te vas lo suficientemente hacia atrás, siempre es intentar ser necesario de alguna forma. Y buscar avanzar. La persona no es feliz cuando logra una meta como tal, sino en el periodo que más lo disfruta, y en el periodo que más, además que es el que más tiempo pasa, pero el periodo que más se disfruta en realidad es el periodo de recorrido hacia la meta. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una meta, a ti inmediatamente, cuando tú ves una posible meta y te emocionas por eso, es inmediatamente el cuerpo bombardeando dopamina, que está haciéndote sentir bien por la idea de que hay una meta de algo que puedes lograr. En el momento que la logras, la dopamina se corta. Por eso hay un tipo como de depresión cuando hay personas que llegan a la meta, de que trabajaron tanto tiempo y por fin están ahí, como que existe un poquito de... Pero fíjate, esto me genera como... El mismo hablarlo me genera ansiedad, porque entonces trabajamos y nos frustramos por no llegar a la meta, pero lo más feliz que tenemos antes de llegar a la meta es esa misma frustración, ese mismo golpe, ese mismo sudor que dejas en el camino. Eso es como... El camino es lo que te hace sentir ese bien. Y ahí es cuando uno tiene que entender que estar en un camino es lo que nos hace sentirnos mejor y sentir que tenemos algo por qué vivir. Estar en un camino hacia algo, siempre. Incluso si eres una persona que siente que está muy bien donde está, siempre estás buscando eso. Así sea que digas, no, yo no quiero hacer nada, solo quiero jugar videojuegos. ¿Qué estás haciendo tú en el videojuego? Estás avanzando hacia una meta, a mejorar en algo, aunque sea el videojuego. Entonces siempre estamos buscando eso. Cuando sabemos que esto es lo que nos hace felices, quiere decir que nos hace felices, no, que nos hace vivir y sentir que estamos viviendo. Porque la felicidad eso incluye todas las emociones, pero eso es parte de lo que nos hace sentir que queremos vivir. Cuando entendemos esto, antes de llegar a la meta ya estamos pensando en cuál va a ser nuestra próxima meta. Porque sabes que en el momento que dejas de tener la meta, se te va toda la dopamina, ok, te entra un poco de serotonina que te hace sentir bien por lo que ya tienes, pero al mismo tiempo sientes esta frustración porque tu cuerpo ya estaba a una velocidad y se frenó completamente, y dices, ¿y ahora qué? ¿Y qué pasa? En ese momento de ahora qué, tu dopamina se acaba prácticamente, y al cuerpo le toma un tiempo volver a empezar a crearla, a menos que haya un factor externo de una meta que tú dices, wow, esto es increíble, y eso te aumenta. Pero si no la tienes en el momento, puede que trates de empezar a hacer algo
sin en realidad tener la motivación, solo por la frustración de que sientes de que no estás haciendo nada. Y como no tienes la motivación, vas a fallar. Y cuando fallas haciendo eso, te frustras más. Y puedes entrar en un ciclo de frustración que vino por haber terminado una meta y no haberle dado el tiempo a que tu cuerpo recuperara esa dopamina y otra vez tuviera ganas de hacer otra cosa y que se te ocurriera otra idea, que fueras a otro camino. Y lo mismo pasa cuando fallas en una meta muy grande, una meta que no puedes acomodar en el momento. O sea, que no se sienta nada más como una frustración, sino como una decepción. Como que trabajaste mucho en eso, del tiempo, la dedicación. Y no se pudo. Y no, por más que... ¿Qué pasa? Ese es el peor estado en el que uno puede estar, el que se puede sentir en cuanto a Porque te el sientes valor como, que le da a tu vida. inservible, como... No solamente eso, sino que el cuerpo, químicamente hablando, agota la dopamina al mismo nivel que como si lo hubieras logrado. Pero en este caso está peor, porque no te da serotonina, que es lo que te hace sentir bien por lo que tienes. Solo te hace sentir frustrado y decepcionado. Entonces, si en ese mismo segundo tú intentas hacer otra cosa, no vas a tener la motivación para hacerlo, solo la frustración de que no lograste lo anterior y probablemente lo vas a hacer mal y te vas a sentir peor y entras en un ciclo de estar fallando y fallando y fallando y fallando. Pero si en algún momento te das cuenta que tienes que frenar eso, esperar un rato, darte un tiempo, calmarte, para que toda esa energía vuelva en ti, es que puedes salir de ese ciclo. Y hay gente que se mete en ese ciclo por años, porque la persona dice, ok, yo ya logré lo que tenía que lograr, no sé qué más hacer, quiero hacer algo, pero no se me ocurre nada, lo que intento no me sale porque tengo esta frustración, me voy a quedar quieto, no voy a hacer nada. ¿Y qué hacen con su día? Se ponen a ver YouTube todo el día, Netflix todo el día, el teléfono. ¿Qué pasa? Todo eso te está dando algún tipo de gratificación instantánea. Bueno, que fue el tema de los likes y el tema de lo que aparece en el Instagram, que de ese pedacito de felicidad que tenemos ayer y cada vez que montamos algo nos dan 5 más de felicidad. Esa idea de que cuando abres el teléfono no sabes qué te vas a encontrar, esa es esa dopamina que te hace sentir bien, que va a un pequeño pico cuando no la tienes para nada porque estás frustrado y de repente te hace el pico porque vas a ver algo en tu teléfono, vas a abrir tu correo, vas a ver algo nuevo, pero inmediatamente lo ves y ahí se te va completamente ese pico, se va otra vez a nada. Y la poca dopamina que estás construyendo cuando no estás haciendo nada la estás destruyendo por esos picos que estás utilizando, solo viendo tu teléfono, solo metiéndote a hacer un montón de cosas que no te están ayudando en nada. Es muy distinto si estás viendo el teléfono para aprender algo, porque ya estás más bien generando una meta, por ejemplo. Pero si solo estás, bueno, voy a ver cualquier cosa para entretenerme, y estás teniendo picos y picos y picos, no le estás dando a tu cuerpo el tiempo para resolverse. Que si no lo queremos ver de una forma química, lo podemos ver de una forma más psicológica, que sería como que no le estás dando el tiempo a los sentimientos que estás sintiendo en el momento, y te estás simplemente distrayendo viendo cosas, una lluvia y no de dejas que tu mente de verdad procese. ¿Qué está pasando? Exacto, y como no procesa, volviendo a la parte neurológica, no estás creando más dopamina, eso no te va a hacer motivarte y te vas a quedar en un ciclo de motivación solo porque una vez estuviste frustrado haciendo una cosa. Entonces, para tú salir de ese ciclo tienes que frenarlo todo, y si no logras frenarlo es porque algo en tu entorno y en lo que estás haciendo no te está dejando. Cambias de entorno y eso se reinicia. Y ahí puedes volver a hacer otro tipo de metas y sentirte otra vez vivo. Pero siempre necesitas tener una meta y sentir que de alguna forma eres útil para algún tipo de comunidad, alguna sociedad o algo. ¿Y qué crees que pasa si te mantienes en ese círculo en ese círculo sin salir de tu entorno? Porque evidentemente el círculo me mantiene tranquilo, me mantengo bien, voy, salgo del trabajo, llego a casa, reviso el teléfono 4 horas, veo una peli, me duermo y mañana continúo el mismo día, porque ya yo cumplí. Hay personas que ven, por ejemplo, el trabajo, y esto yo siento que es algo personal de cada quien, como que ya cumplí con la sociedad, ¿entiendes? Entonces yo voy, trabajo 8, 9, 10, 12 horas, entonces ya yo cumplí con la sociedad. Como ya yo cumplí con la sociedad, ya cumplí con las cosas básicas, que es comer y dormir. Entonces ya el resto del día me queda para lo que yo quiera hacer, que en este caso sería tirarme en el mueble todo el día, que es parte mismo de revisar el teléfono. O jugar videojuegos. Que en cada parte como que está bien y se respeta. Pero que, ¿cómo podría, o sea, qué pasa si yo me quiero mantener ahí? ¿Qué pasa a largo? ¿Qué pasa de mí si me ves en eso
un año o 2 años haciendo lo mismo, no necesariamente mejorando en mi videojuego, sino haciendo por hobby. No creo que mejore mucho viendo cosas en internet, sino manteniéndome en esa circunstancia de ese tema de dopamina y seguir siendo porque yo estoy cumpliendo, ¿me entiendes? Pues eso no va a hacer que la persona en el momento se sienta mal si no tiene ningún tipo de frustración, si no es porque estuvo frustrado por algo y luego se quedó estancado en este mundo. Que nada lo llevó ahí, sino que él llegó normalmente ahí y se siente bien, o ella, en ese punto en el que está, y eso está bien. Eso no tiene nada de malo. Si estás en un trabajo fijo, puede que esté bien. Si tú te hay gente sientes que le bien gusta, ahí. ¿no? Exacto, pero hay gente que se queja de su trabajo, se queja de que trabajan demasiado, y eso lleva a otro... Claro, yo siento que Eso lleva a que sí tengas una frustración todo el tiempo llevando tu vida en esa zona de confort, y esa gente que no ha terminado de evaluar qué es lo más importante. Sentirme frustrado y mal todo el tiempo porque dan por sentado que esa es la forma de vivir, porque ya están dando algo a la sociedad y eso es todo lo que tienen que hacer, o tener que hacer algo más por encima de eso para poder de verdad estar en un punto en el que no tengas eso. Pero deberíamos hacer una cosa. ¿qué deberíamos hacer? Vamos a hacer una pausa, mantenemos ese tema ahí que sé que hay bastante que cortar, y vamos a hacer un pequeño corte. En la vuelta terminamos de hablar de este tema y le damos larga, ¿bien? Y ya volvimos después de este corte, después de el poder del internet y de la tecnología. Volvimos de nuevo al tema, a lo que estábamos hablando, que me pareció bastante interesante de cómo revisar la gente que está en su mundo de entorno, de cómo está cómoda con ese círculo. Pero yo siento que ahí entra algo muy importante, y lo estaba analizando fuera de cámaras, que es el tema de la envidia. Y cómo la envidia, o sea, a veces tenemos envidias que ni siquiera... Yo siento que nadie se puede caracterizar de decir, es como cuando las personas son malas. O sea, yo no me considero una persona mala, pero capaz desde otra perspectiva la gente sí me podría decir, tú eres una persona mala. Eso es como una perspectiva visual de cada quien. Yo siento que la envidia también entra por ahí. Yo no creo que alguien llegue a decirse, yo me siento una persona envidiosa al ser un calificativo negativo a alguien, ¿me entiendes? Entonces, cómo llevamos esto al círculo, y lo que estábamos hablando era que mientras te mantengas en tu círculo, mientras estés haciendo en tu zona de confort, tu entorno se sigue moviendo, tu entorno sigue creciendo. Capaz tienes amigos de la infancia que ellos están logrando algo que tú alguna vez quisiste, o capaz tienes a una ex que ahorita está mucho mejor, o tu hermano está creciendo, o entonces entra un poco la frustración, pero por tu entorno a raíz de la envidia. ¿Entiendes? La envidia entra a veces en muchos aspectos. Yo siento que se puede usar, identificarla, porque a veces no podemos decir, mira, yo tengo envidia o la quiero tener, es algo que a veces se tiene ya. O sea, se tiene porque visualmente dices, esa persona o X o Y, la cosa es identificarlo, no usarlo de manera tóxica, y cómo eso te puede impulsar. No sé qué piensas tú del tema de la envidia en ese aspecto. Sí, bueno, yo creo que una persona que empieza a tener envidia, pero al mismo tiempo dice que se siente bien en donde está, tiene que reevaluar qué pesa más. El saber que todo el mundo está avanzando y está logrando las cosas, y tú sentirte que no eres útil y necesario, que es algo parte de lo que le ha sentido a tu vida, o la idea de quedarte donde estás y estar tranquilo porque vas a tener todo lo que necesitas toda tu vida, aunque te sientas menos útil. Porque el tener envidia cuando tú ni siquiera estás buscando la meta es porque sientes que las demás personas se hacen más útiles que tú, no que tú de verdad necesitas o quieres lograr lo que esa persona logró. También está sentir envidia porque tú de verdad lo querías lograr y la otra persona lo está logrando y tú no. Pero entonces, si tú ni siquiera lo estás intentando, ahí estás teniendo tú un problema que te va a hacer sufrir toda tu vida porque nunca lo vas a intentar y vas a estar tú sufriendo con la envidia. Entonces, lo que me lleva a qué pienso yo sobre la envidia. Yo pienso que la envidia no es algo que se le tenga que prestar tanta atención. Lo que hay es que prestarle atención a cómo ayudar a la gente. ¿En qué sentido? Si tú estás sufriendo de que otra persona tiene envidia hacia ti, ese sufrimiento se genera más que nada
por tú prestarle atención a la envidia, pero si no le prestas atención eso ni siquiera te debería afectar en nada, solo le está afectando a esa persona. La persona que va a terminar mal por tener la envidia es esa persona, no tú. Por ejemplo, Y cuando tú la tienes y cuando tú la sientes. fíjate en Blancanieves, por decir algo, y la reina malvada. La reina sentía envidia de que Blancanieves fuera más bonita que ella. Y eso la llevó a utilizar magia para tratar de asesinarla. Pero para usar esa magia se tuvo que convertir en una bruja horrible. Entonces, la envidia la llevó a incluso sacrificar ese segundo puesto de mujer más bonita del mundo y volverse lo más horrible del mundo solo para perjudicar a la otra persona. Y al final no quedándose siendo la más bonita tampoco. Entonces, incluso si hubiera logrado asesinar a Blancanieves y quedarse, ella no iba a lograr su meta. Lo que quiere decir que la envidia la estaba perjudicando muchísimo. Pero, ¿qué hizo Blancanieves? No le prestó atención a eso. Blancanieves no le prestó atención a eso y terminó tranquila. Bueno, también es una película de Disney, todo el mundo termina feliz. Pero para mí el punto principal de esta historia es que la envidia le hace mucho más daño a la persona que la tiene que a la persona que siente que el otro le tiene envidia. Y hay mucha gente que juega con esa palabra, con eso de, este me tiene envidia, como que fuera algo importante, algo... Claro. Porque me imagino que entras en el estado de alerta de que esta persona pueda hacer algo para intentar hacer que tú no logres tus metas. Pero si tú estás logrando las cosas por ti mismo y no tiene nada que ver con esa persona, la otra persona se puede tener toda la envidia del mundo y eso no te debería afectar en nada lo que tú vas a lograr. Tampoco irse por el lado que tienen casi todas las camioneticas en Venezuela que dicen mi envidia te fortalece, claro. Porque eso te vuelve una persona incluso peor, porque si tú eres una persona que se fortalece de la envidia de los demás, estás buscando que te tengan envidia, estás buscando pisotear a los demás solo para decirles mira lo que yo tengo, tenme envidia para yo sentirme mejor, y eso está horrible también. En cualquiera de los casos, primero en ese caso tú los vas a pisotear hasta que ellos la vida te dé una vuelta, un giro por estar haciendo las cosas mal hacia las personas que van a hacer que tú termines mal. Así que no te sirve para nada. Y si tú eres el que está teniendo la envidia, el único que va a perjudicarse por esa envidia eres tú. La cosa es que es algo que todos tenemos que aprender, porque todos, como tú lo dijiste, puede venir la envidia de la nada. Tú simplemente ves que el otro lo está logrando y tú no, y te sientes, wow, yo quisiera estar ahí. Pero tomarlo en contra de esa persona es el problema. La persona no tiene nada que ver. Eso es algo interno tuyo. Tú quieres lograrlo y estás viendo que otra persona lo logró, pero no tiene que ver con esa persona. Yo pienso que ahí entra un tema también bastante cultural. Por ejemplo, yo estoy consciente de que a nosotros como latinos nos han enseñado de que el que tiene dinero es el malo, ¿entiendes? El que tiene dinero lo hizo de una manera mala, mató a alguien, vende drogas o lo que sea. Pero en otras culturas, la persona que tiene dinero se ve con, no diría envidia, sino que se ve como un tema de que bro, qué bueno que tienes eso, qué grande estás, pero yo también voy por eso. Y eso no es envidia. No es envidia, es un tipo como de ambición, como claro. Él también puede, yo también puedo. Entonces, más bien como, te motivas. Es como revisarte un poquito así el chip que nos han, en el capítulo anterior hablamos bastante del tema de las creencias, pero es eso, revisarnos como nuestra cultura, nuestro entorno, nuestras familias, a veces sin querer, nos enseñan cosas que están bastante erradas. Y en el tema de la envidia, yo siento que también, tú pones el ejemplo de Blancanieves, recordé como, yo tengo como un lavado de cerebro, que es cuando tú tienes un tema negativo o una perspectiva negativa, no entra en tu cabeza, ¿entiendes? O sea, no debería estar ahí. En el momento que entra, en el momento que percibes algo, porque alguien me trajo un vaso de agua, pero ese me lo trajo simplemente porque no quería que yo le pidiese más vaso. Entonces yo estoy viendo un tema, una película negativa totalmente cuando no entra ahí. Simplemente es que la persona me trajo vaso de agua porque le dio vasos de agua a todo el mundo, solo que yo no lo vi. Ese punto cultural yo creo que es la clave que hace que haya tantos problemas de envidia, especialmente en países latinoamericanos. Porque la gente tiende a pensar que no va a tener nunca la misma oportunidad que tuvo el otro, que la otra persona está en esa posición por suerte y que como tú no tienes la suerte tienes envidia, claro. Y generas un resentimiento. Pero si tú estás ni siquiera nada más por... El entorno ayuda mucho, pero tú puedes ponerte esta mentalidad en cualquier entorno y aún así va a funcionar, de que todos fuimos lanzados a este mundo sin un manual.
sin saber qué hacer y con distintos grados de dificultades. Para algunas cosas como para otras. Exacto, entonces tú puedes tener mucho dinero, pero tener muchos problemas emocionales, puedes tener muchos problemas de salud también, como puedes ser pobre y tener muy claro por dónde tienes que ir y empezar a lograr las cosas. O sea, en todos los niveles todo el mundo está teniendo su propia lucha, su propio problema, a su forma. Y no tiene nada que ver tu problema con el del otro. Cada quien tiene su propio camino. Y cuando tú entiendes eso muy bien, sabes que si otra persona está logrando lo que tú quieres lograr, esa persona no eres tú. Tú tienes tu camino, tú vas por tu camino, haces lo que tú quieres. Él lo logró, bueno, ve que puedes aprender de esa persona. Feliz de que esa persona lo logre, porque mientras más personas que están alrededor tuyo están mejor, tú vas a estar mejor. Eso es 100% asegurado. Pero si tú empiezas a golpear a los que tienes alrededor, eso te va a perjudicar a ti en todos los sentidos, de cualquier forma. Sea por venganza, sea porque como ahora las cosas están mal alrededor, las cosas también van a ir mal para ti. Si los demás económicamente están mal. Por ejemplo, no sé si alguna vez has jugado el juego este de Catán. Sí. En el juego de Catán las personas tienen que recolectar distintos... minerales. Sí, se puede decir paja, arcilla, tierra y como roca. Piedra, exacto, roca y lana o carne, porque es de la oveja. Eso es lo que necesita la sociedad para ver. ¿Y qué pasa? En ese juego muchas veces a ti te dan la opción de bloquearle la entrada de algún tipo de producto a otro jugador. Y muchas personas piensan, bueno, este jugador me estuvo haciendo cosas malas a mí, ahora yo lo voy a joder a él, le voy a hacer algo malo a él. Entonces bloquean la entrada de carne, pero no se está dando cuenta de que él no tiene entrada de carne por ningún lado. Y eso pasa mucho en este juego, que luego se bloquea esa entrada y se queda el juego entero sin carne, lo que lo perjudica a él muchísimo más, solo por querer haber bloqueado a la otra persona, pero esa persona está en tu mismo entorno, y todo lo que afecte a tu entorno te afecta a ti, y por él haber afectado a esa persona, bueno, todo se afecta. Qué increíble como el odio o sea, el odio puede ser más grande de lo que me beneficiaría a mí más adelante, y eso lo podemos ver en macro, basado en la micro, envidia, en todo. pero especialmente basado en la envidia en este caso, que es mi punto principal. Entonces, la persona que está siendo envidiosa sí puede llegar a ese punto que se va a perjudicar a sí mismo. Y la persona que está recibiendo la envidia, que sabe que esto puede llegar a pasar, si esa persona, en vez de prestar atención a, me puede hacer daño porque me tiene envidia y voy a intentar hacer algo, más bien buscas una forma de darle la vuelta y que la persona entienda que ellos también pueden lograr hacer cosas y que cada quien tiene su propio camino. Entonces esa persona puede volver a entender el punto, dejar de verte como un punto de envidia, más bien verte como una ayuda o alguien que logró algo que ahora tú puedes tomar para hacer tu propio camino. Entonces todo se acomoda. Lo digo porque, por ejemplo, tú estás en un trabajo y hay una persona que tiene más tiempo que tú en ese trabajo, pero a ti te dan una posición encima de él que él siempre ha querido. Esa persona te puede tener bastante envidia y puede empezar a tratar de hacer tu vida imposible en ese trabajo por eso. ¿Y cómo haces ahí? ¿Cómo no le...? Tú, evidentemente me tratas de un punto donde no la obviala, sí, pero estamos conscientes que hay una situación que está pasando, quieras o no, o sea que la obvie. Claro, pero no estoy diciendo que obvies a la persona, que obvies la envidia. No dejes que esa envidia te afecte a ti, la que venía de esa persona. Eso le está afectando a él nada más. Y cuando tú sabes que eso le está afectando a él, ayuda a lo que no le afecte, porque quieraslo o no, esa persona está en tu entorno. Claro, y en el momento que él empieza a raíz de su envidia a ponerme trabas, a ponerme cosas... Y tú vienes y atacas de regreso, porque él está envidioso, lo está jodiendo a él más. Todo tu entorno se va a poner peor para ti y para él. Pero si tú en vez de eso le haces, epa, mira, yo no te estoy quitando a ti ningún puesto, yo sé que es el único puesto que hay, me lo dieron a mí porque en este momento yo hice algo mejor, pero eso no significa que tú no lo puedas hacer. Y hablas con esa persona y le haces entender que, mira, yo te puedo enseñar a ti a seguir surgiendo como yo estoy surgiendo. Y a lo mejor en este momento y en este puesto solamente hay un puesto y lo tuve yo, pero eso no quiere decir que tú no puedas seguir creciendo. Y si tú estás en tu zona de confort, no te quieres salir de este sitio, ok, yo eventualmente, como yo estoy subiendo, me voy a ir. Y tú puedes seguir en este camino si es el que tú quieres. Cada quien tiene su propio camino. Y cuando las dos personas entienden eso, es cuando mejor se puede hacer. Hay momentos y hay veces en las que no vas a poder lograr esto. En las que tú hablas con la persona y no, que tú hablas con esa persona y esa persona no entiende y solo quiere tener el odio. Quiere tener la envidia y no puede entender o ver lo que tú le estás diciendo. No puede entender que tú lo vayas a querer ayudar ni nada. En ese caso, es como tratar con una persona que te está queriendo hacer daño. Claro.
simplemente, pero no importa por qué sea. No tienes por qué enfocarte en que fue por envidia que te quiere hacer daño. Simplemente en que es una persona que te quiere hacer daño por cualquier razón, y ahí tienes que hacer lo que haces cuando una persona te quiere hacer daño. Te alejas de ese entorno o buscas la forma de alejarte de ese problema, trancarlo porque no tienes nada que hacer. Ya intentaste ayudar, ya intentaste de todo lo que pudiste. Bueno, no se puede. Bueno, lidias con eso de la mejor forma posible. Pero atacar de regreso solo te va a dañar a ti porque está en el mismo entorno tuyo. Entonces mi punto es que la envidia como tal es algo que no se le tiene que prestar atención. Se le tiene que prestar atención a ayudar a los demás. Si sientes que ellos tienen envidia, sigues ayudándolos. Y si ellos ya están en un punto en el que no se quieren dejar ayudar y te están dañando a ti, entonces buscas cómo alejarte y lidiar con la situación sin necesidad de entrar en un conflicto que lo vuelva peor incluso para ti. Pero hasta que cierto punto es bueno, yo no diría huir, hasta que cierto punto es bueno alejarse de cuando, bueno, hay que estudiar las opciones y revisar. Yo pienso que aquí no está bueno huir, sino voy a enfrentar el problema, porque yo siento que como seres humanos a veces nos hace falta de parte, o sea, de un lado y de otro, como un tipo de choque, un tipo de cachetazo, decir, o no sé si suena un poco ególatra de mostrar fuerza, ¿entiendes? Como que hay algo ahí que te está molestando hasta que llego yo. Claro. Pero el hecho de que yo no te quiera mostrar fuerza no quiere decir que no la tengo. Mírala. Claro. Cuando yo me refiero a alejarme del tema, estoy hablando de específicamente de cuando alguien siente que la otra persona le tiene envidia. Muchas personas tienden a inmediatamente atacar, Sí. pero de una forma, no demostrando fuerza nada más, sino de una forma que perjudica directamente a la otra persona y se vuelve una guerra entre los dos. Y eso es lo que estoy tratando de decir, que no es el punto en el que llega. Porque no abordamos el cómo tratar cuando tienes este tipo de problemas. Claro, pero una forma de abordarlo, que para mí es la ideal en todos los sentidos, es esa de incorporar tu sombra, que quiere decir, según las palabras de Nietzsche, que quiere decir que tú sabes lo que eres capaz de hacer, negativa y positivamente. No solamente la parte positiva, tú sabes que tú eres capaz de hacer cosas negativas. Eso lo dice cuando habla del superhombre y ese tema. No, cuando habla sobre el ego, precisamente, y hablar sobre todo eso que tú sabes que eres capaz de hacer, pero hay personas que se dejan llevar por eso y solo hacen todas esas cosas que ellos saben que están mal, y hay otros que las reprimen y las esconden. Pero si tú, en vez de hacer ninguna de las dos, muestras al mundo que tú eres capaz de hacer eso, pero que optaste por no hacerlo, ahí es cuando la gente te respeta más y tienes menos problemas. Por ejemplo, un bully. Un bully es una persona que sabe lo que es capaz de hacer y lo hace. Y lo aplica todo el tiempo para poder tener poder. Y tienes una persona que es exactamente al revés. Sabe que es capaz de hacer las cosas, pero cree que esas cosas no se deben hacer, las bloquea, y es una persona que es completamente permisiva. Porque aunque sepa que es capaz de hacer cosas, no va a hacer nada. Y termina siendo permisivo, y es el que lo pisotean todo el tiempo. Porque no es capaz de decir que no es capaz de confrontar cuando alguien le dice algo malo. Es las personas que convierten un favor en una obligación. Claro, ¿por qué? Porque nunca fueron capaces de decir no cuando lo tienen que decir. ¿O no? Y eso viene de que no utilizan nada de esa parte negativa que tienen dentro de ellos, ese monstruo interno que tenemos todos. Pero la persona que sabe que lo tiene, pero opta por no usarlo, sino solamente demostrar que lo tiene cuando lo necesita, esa persona entra en esa situación y no va a recibir ningún problema. ¿Por qué? La persona permisiva va a confiar en él porque va a saber que, aunque es capaz de hacer daño, no lo va a hacer, por lo cual es una persona que yo puedo confiar en, y aparte me puede proteger de los bullies. Y el bully va a decir, este es capaz de hacerme daño. Si yo sigo atacando con mis daños, él es capaz de, así que me voy a quedar quieto y no le voy a hacer nada. ¿Qué pasa? Puede que entren en conflicto, pero si entras en conflicto y tú muestras que si eres capaz, el otro va a decir, aquí yo tengo las de perder. Claro. Y ahí tiene que calmarse. Entonces pasa una de dos: o se va, se aleja de ti, o te respeta, porque sabe que eres capaz de hacer lo que él es capaz de hacer y se mantiene ahí tranquilo. Entonces la persona que logra incorporar estas dos cosas, que logra mostrar, yo soy capaz de hacer esto, pero yo decido utilizarlo para bien y no para volverme loco, que muestra que tiene dientes, pero que los usa de la forma correcta, es la persona que usualmente se mantiene. Entonces, cuando alguien te tiene envidia, puedes aplicar algo así.
Y tú te puedes dar cuenta de esto, incluso las caras de la gente cambia cuando tienen esto. Cuando tú ves a un político hablando, tú te puedes dar cuenta en su forma de hablar que ellos saben todo el poder que tienen de hacer cosas malas y cuando deciden no usarlas. Y eso es lo que, o sea, eso es lo que transmiten. No necesariamente exactamente lo que hacen, pero es lo que transmiten y eso es lo que le da la atención a la gente. Sí, maneja muy bien eso de transmitir. Hoy quiero transmitir tranquilidad, entonces Pero me refiero a que esa tranquilidad, ¿cómo se transmite una tranquilidad? Sabiendo que esa persona es capaz de frenar cualquier problema que venga, Claro. así que todos pueden estar tranquilos, pero que esa misma capacidad es la misma capacidad que tiene de matarlos a todos si quiere, y no lo va a hacer. Entonces, eso es lo que te da la calma, saber que esta persona me va a proteger. Y tú puedes escucharlo y dices, wow, esto es un líder, esto es una persona que yo quiero seguir. Entonces, puedo darte un ejemplo. Sí. Estaba bebiendo con unos amigos en la calle en Alemania, que es legal beber en la calle en un parque. Estaba con 2 amigas y 3 amigos. Y se acercó un indigente. Y el indigente nos pregunta si puede tomar una cerveza, que tenemos cervezas ahí. Y nosotros nos vimos a la cara y pensamos, bueno, ¿por qué no? O sea, a lo mejor eso le hace el día a él. Pero quería tomar cerveza con ustedes. Sí, me puedo tomar una cerveza. Y no dijo que con nosotros, dijo que quería tomarse una cerveza. Y yo pensé, esta persona está pasando la mal en la calle, no sabemos por qué, pero no vamos a jugar por qué. Le dije, sí, claro, es más, si quieres siéntate. Y se sentó con nosotros a conversar. Y empezamos a preguntarle sobre su vida y nos habló que era extranjero como nosotros, pero venía de un país africano, que tenía hijos allá, pero estaba trabajando acá. Y bueno, en ese momento estaba como borracho y no estaba muy... Pero la conversación estaba muy bien y todos estábamos aprendiendo algo, iba muy bien. En un momento él le pregunta a una de las muchachas, ¿de dónde eres tú? Y la muchacha dice, yo soy de España. Y él dice, yo nunca he estado con una española. Y le intenta tocar la pierna. En ese momento, la muchacha le quita la mano y le dice, epa, yo podré ser mujer, podré ser española, pero yo me defiendo. Así que no te atrevas a hacer algo así. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, yo me acerco a él, lo agarro por los hombros, ¿sí? Y le digo, fue un placer conocerte, estuvo buena la noche hasta ahora, pero acabas de hacer algo que nosotros no podemos permitir aquí. Así que tengas buenas noches y por favor, vete. Y se lo dije mientras le apretaba los brazos en las manos, como tratando de decirle, mira, estoy siendo amigable contigo, pero soy capaz de no serlo si es necesario. Y no queremos que llegue a eso, así que por favor. Entonces no es una amenaza como tal, pero tampoco... es una alerta, pero porque de todas formas estoy siendo amigable con él y todos fuimos amigables en todo momento. Una alerta que va escalando. Y él que dijo, bueno, está bien, me voy. Y se fue. No hubo conflicto, no hubo ningún problema. Como 2 horas después, estamos en otra parte de la ciudad comiéndonos algo y él pasa por el frente y nos saluda de lejos. Hey, ¿cómo está? Muchas gracias por la cerveza. Y siguió de largo. No hubo más nunca un problema porque se dio cuenta que no podía seguir con su conflicto y al no seguir con el conflicto decidió respetarnos. Y eso solamente pasa cuando tú muestras, pero al mismo tiempo optas por mantener la calma. No que eres un bully que apenas lo viste ya lo ibas a atacar, ni tampoco que eres una persona que va a decir sí a todo lo que él haga y a ver que pase algo malo. Es interesante, mientras dice eso me acordó de... Yo estuve en esa posición, pero desde otro punto. Bien. Yo me generé o me crié en entornos muy hostiles, donde ya la persona estaba predispuesta a que él viene a medir fuerza, yo también. Entonces, eso pasa mucho en el Caribe, no sé si va a ser el clima, no sé si va a ser lo que comemos, pero pasa bastante. En este aspecto, yo estando en Panamá, iba tarde a subirme en el último metro, en el último vagón, que estaba por la hora, salgo del trabajo, voy corriendo, y justo el policía que está ahí me tranca la puerta como que... No puedes pasar. No puedes pasar, y yo, bro, el vagón no ha llegado, llega en 2 minutos, puedo pasar y correr y me lo puedo esperar. Todo eso estaba pasando en mi mente, pero ya el policía me ve bajando, corriendo, y me tranca la puerta y de una vez dijo, esta no es la hora, que esto es tarde, que no se puede ser posible. Ya llegó de manera hostil. Cuando yo simplemente analizo lo que me está diciendo y le dije, disculpe, de verdad, venía tarde del trabajo, se me complicó un poco, tranquilo que yo me devuelvo y agarraré un taxi, no pasa nada, perdóneme si lo molesté o cualquiera de mis inconvenientes. Y me devuelvo, cuando me estoy volviendo él me dice, no, mira, aún no ha llegado el vagón, baja si quieres, yo te abro la puerta.
fue como darle un punto diferente a la hostilidad que él ya traía, ¿entiendes? Es prácticamente atacar esa energía negativa con una energía positiva. Claro, y justo me di cuenta y me puse en los zapatos del Señor porque siempre que alguien llegara tarde, a él le exigían, ábreme la puerta, que tú me tienes que abrir la puerta porque yo soy... Y cuando él no tenía que abrir la puerta porque ya el tren, el metro cierra a cierta hora, él simplemente lo está cerrando a la hora que es, cuando él, me imagino que todas las noches se llevaba una pelea con alguien, cuando recibió esto, que era todo lo contrario, dijo como que, epa, ya va, este no se puso hostil, no se me puso grosero. Y eso es lo mismo que tú puedes aplicar con una persona que te tiene envidia. Trata de ayudarlo y a lo mejor eso les da una cachetada mental pensar, este no está haciendo las cosas por mal, o se dan cuenta que tú no eres una mala persona y que no tienen por qué poner problemas contigo simplemente porque tú estás logrando algo que ellos querían lograr. Muchas veces, ¿qué pasa? Cuando una persona sabe que el otro le tiene envidia, ataca y se vuelve un problema inmediatamente, pero si la otra persona le contesta con tú también puedes, wow, eso cambia mucho. No va a pasar siempre, no siempre te va a abrir la puerta, puede que tú digas eso y el tipo te diga, sí, vete de aquí, veneco o lo que sea, cualquier cosa podría pasar. Y tú no tienes por qué tomártelo ahí personal y pensar, bueno, este está siendo racista o este está teniendo le da rabia que yo haya llegado justo en el momento y me cerró la puerta. A veces vas a lograrlo y a veces no, pero siempre yo creo que la mejor solución va a ser llegar con ese tipo de actitud con la que llegaste tú, que te puede abrir muchas puertas, porque la otra actitud es gritar, ponerte tú en contra de esa persona, que eso a veces puede hacer que tú logres las cosas, pero va a hacer que la otra persona también se moleste en todos alrededor, y como ese es tu entorno, se puede llegar a algo peor. Si lo llevamos al ejemplo ya del entorno de Venezuela, ese entorno está tan destruido que ya todo está en lo peor posible, y allá para tú poder vivir y sobrevivir ya prácticamente tienes que ser, yo lo veo así como que fuera de Venezuela es como que tú estás en el cielo y Venezuela es el infierno. Mi punto es este, los que salimos de Venezuela somos algo así como unos arcángeles, personas que somos capaces de vivir en el cielo, pero también ir y congeniar en el infierno. Sobrevivir. Claro, pero si te quedas mucho tiempo en el infierno, también te vuelves un demonio. Y por eso, mientras la sociedad se va destruyendo más, la gente también se tiene que ir destruyendo ellos mismos, volviéndose personas con mucho más problemas que van a llevar a más conflicto, más conflicto, más conflicto todo el tiempo, porque es la única forma de sobrevivir ahí, siempre teniendo un conflicto mayor que tú puedas siempre ser el que lo resuelva. Pero si sacamos ese mundo tan destruido, nos salimos de ese mundo y estamos en otro, la mejor forma de actuar es la forma en la que tú actuaste en cuanto, por ejemplo, a este policía. Sí, bueno, y para darle un poquito como de final o de resultados a esta conversación, yo siento que lo mejor que puedes hacer es, aparte de ser positivo, entender tu entorno y saber que si tu entorno es todo hostil, no sé si te logre para crecer mucho, no te da mucho para analizar. Te lo hice yo, que una persona que vengo de un entorno hostil desde muy chico, se manejaba, en Venezuela también se manejaba temas de antes, o sea, pensamientos donde te tenías que caer a golpes sí Claro. o sí, nunca existía un hablar con las demás personas ni el tener empatía. Nada, para ir combinando, no sé si quieres agregar algo más al capítulo, no sé si Sí, quieres... justamente pensando en eso de cómo el entorno cambia, cómo tú deberías actuar para poder sobrevivir, no para poder llevar la mejor vida, porque en el entorno hostil nunca vas a llevar la mejor vida. Claro. Solo vas a sobrevivir. En el otro entorno es que puedes llevar lo demás, pero para tú poder sobrevivir, puede ser este experimento del marshmallow. Ah, sí. El experimento de marshmallow es que agarraban a niños que tenían 4 años, ponían en un cuarto con sus padres y les ponían un marshmallow en la mesa. El padre le decía al niño, yo me voy a ir por unos minutos. Si cuando yo vuelvo el marshmallow todavía está ahí, yo te doy otro marshmallow. Y ellos se iban. Y algunos niños se comían el marshmallow una vez, otros esperaban y obtenían el otro marshmallow cuando el padre volvía. Luego se hace un estudio 30 años después de esas mismas personas a ver cómo han ido en su vida, y la mayoría de las personas que esperaron al próximo marshmallow tuvieron la tendencia a tener un estilo de vida en el que tenían más éxito en lo que sea que ellos querían hacer, sea en alguna carrera que decidieron seguir, sea en arte, sea en emprendimiento, lo que sea, tuvieron mucho mejor éxito en su vida que las personas que tomaron eso.
Pero ese es el entorno de Estados Unidos. Claro. Es que es un entorno en el cual hay alguna seguridad financiera en el punto de que tú puedes más o menos calcular Y esperar. cuánta inflación va a haber en cuántos años, cuánto vas a ganar tú en cuánto tiempo, Puedes confiar en el y puedes sistema. saber que puedes esperar para obtener algo en el futuro y que lo vas a obtener y eso te va a llevar. Mientras En el entorno inestable. que lo que hace que tú no sepas, o sea, probablemente lo que más influye en esa decisión es el entorno que tenga el niño en su casa. Si el niño tiene unos padres que le dicen siempre te vamos a dar tal cosa y se lo dan, él va a esperar. Generar confianza. Pero si los papás tienden a decirle mentiras, decirle que le van a dar algo y no se lo dan en el momento o algo, el niño también puede tener una desconfianza hacia los adultos. Y pensar, no, después cuando venga no me trae ningún marshmallow, no me importa, yo me como este que lo tengo ahorita aquí enfrente. Claro. Y eso es el mismo tipo de entorno en el que hay países enteros que se rigen. Por eso no es lo mismo decir, yo voy a esperar y voy a guardar mi dinero para poder luego utilizarlo para invertir en tal cosa y tal cosa, porque sé que en tanto tiempo se va a hacer en Alemania hoy en día, a hacerlo en Alemania de 1920, cuando había una hiperinflación, en el cual si tú guardabas tu dinero, al día siguiente ya no podías comprar nada. Ahí gana el que se come el marshmallow inmediatamente, porque es el que sabe que yo tengo las oportunidades en este momento y no sé cuándo las tenga después. Pero ahí no vas a vivir, vas a sobrevivir con el entorno hostil que está destruido, que no te da ningún tipo de seguridad. Entonces, depende de esa situación, cambia eso. Quería agregar esa parte de algo. Que es bastante importante. Yo, si fuera por mí, créeme que agregaría mucho más, pero creo que nos estamos quedando cortos de tiempo. Nada, agradecer a las personas por llegar hasta aquí, por escucharnos tanto, por manejar todos estos temas interesantes. Vamos a seguir teniendo a Norma. Vayan a ver su podcast, a escucharlo. ¿Está en donde? Está en todas las redes de podcast, excepto la de Apple. Es decir, la pueden conseguir por Spotify y por cualquier otra red. Es Enfoques con Norman. Enfoque con Norma es buenísimo. Pienso que eso ha sido como también un poco de lo que va este podcast. Enfoques es brutal, vayan a verlo. Sin más nada que agradecer, no sé si. Yo sí quiero agregar algo. Si llegan a ir hacia el podcast, les recomiendo que escuchen el capítulo número 38, que es un capítulo en el cual fue inspirado por una pregunta que me hizo Leo unos capítulos antes, con la cual yo terminé haciendo un capítulo entero donde pueden escuchar también esa dinámica entre nosotros dos, de alguna forma. Es muy interesante. Sí. Bueno, nada. Muchas gracias. Muchas gracias por todo y que tengan un buen día.